En este vídeo voy a hablar sobre Santa Teresa de Jesús. Teresa Sánchez de Cepeda y de Ahumada nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila. Su familia, por parte paterna, era de ascendencia judía conversa y su madre, Beatriz de Ahumada, era la segunda mujer de su padre, Alonso Sánchez de Cepeda. Beatriz vivió pocos años, hasta los 33 de edad, y dejó huérfana a Teresa con 13 años, pero con 8 hermanos, que se sumaban a los 3 del matrimonio anterior. En total, Teresa tuvo 11 hermanos. Desde muy pequeña, Teresa se interesó por la lectura y los libros. Primero los de los santos, que estimularon la imaginación de la religiosa y la llevaron, junto con sus primos, a escaparse para llegar a tierras de moros e intentar sufrir el martirio. Quería gozar de la proximidad con Dios demasiado pronto. Eso sí, Teresa y sus primos fueron descubiertos y devueltos a su Ávila natal, tras el correspondiente susto de sus padres. Después, los libros de caballerías también causaron gran impresión en Teresa, que aprendió en ellos el arte del galanteo cuando llegó a la adolescencia. Lo puso en práctica con sus primos, y su padre, que veía que la niña se le perdía, decidió llevarla a las Angustias de Gracia. Es entonces cuando Teresa empieza a sentir la llamada religiosa, pero su padre se opone a que ingrese como monja. Teresa no fue una mujer sumisa. Sin duda, la religiosa era consciente del papel que la mujer jugaba en la sociedad posmedieval, pero no es menos cierto que Teresa era una inconformista que cuando veía el camino claro, no dudaba en enfrentarse a quien hiciera falta. Por eso, en 1535 huye de casa de su padre e ingresa en el convento de la Encarnación de Ávila. En él se mantuvo 27 años profesando la regla de las Carmelitas Calzadas. Entre 1533 y 1539, Teresa sufre una enfermedad que llega a dejarla en cama e incluso hace que la den por muerta. Los especialistas médicos que han estudiado sus textos con posterioridad han concluido que fue una catalepsia, ya que cuando se disponía a enterrar su cuerpo, Teresa despertó. Sobre la enfermedad no hay acuerdo. La opinión común es que se trataba de epilepsia y que los éxtasis y visiones posteriores provendrían de la misma. En cualquier caso, esta enfermedad la dejó en cama durante 2 años, casi paralítica, hasta que recupera la movilidad en su cuerpo. Teresa achaca esta mejoría a San José, santo que fue su preferido hasta su muerte y que dio nombre a la primera de sus fundaciones. En 1556, cuando ya lleva varios años de monja carmelita, Teresa comienza a adoptar una vida más piadosa de oración. Entre 1557 y 1560 tiene sus primeros éxtasis y oye palabras sobrenaturales. En 1558 sufre su primer rapto y la visión del infierno. En 1560 se hace la firme promesa de aspirar siempre a la perfección espiritual y religiosa. Este es el momento en que empieza a concebir la idea de reformar la orden carmelita para volver a la regla estricta del Carmelo. La Teresa era una monja carmelita calzada, una congregación que seguía la regla del Carmelo mitigada por el Papa Eugenio IV en 1432. La clausura, la abstinencia de los alimentos y el rezo continuo se realizaban por las carmelitas calzadas, pero de forma muy ligera e interrumpida en muchas ocasiones. Teresa quería retornar a la regla original, puesto que la consideraba básica para elevar el espíritu: oración, ayuno, pobreza, silencio y descalzarse. El 13 de julio de 1563, Teresa se descalza, cambiando sus zapatos por unas alpargatas de esparto, en la Basílica de San Vicente. Antes, el 24 de agosto de 1562, había logrado levantar su primer convento, el de San José de Ávila, con la bula del Papa Pío IV, y San Juan de la Cruz se incorpora a la Reforma en 1567, lo que le da un impulso creciente a la nueva regla más estricta entre los frailes carmelitanos. Una mujer revolucionase toda una orden religiosa en el siglo XVI no era normal, y sin embargo, ahí estaba Teresa para ser la excepción. Poner en marcha a San José le costó lo suyo, sobre todo peleas y pleitos con el Cabildo de Ávila, y solo gracias al dinero que su hermano le mandó desde América y el de don Álvaro de Mendoza, consiguió comprar varias casas viejas en Ávila para construir el convento. La fundación del primer centro de descalzas generó tanta polémica que Teresa tuvo que volver al convento de la Encarnación, y cuando pasó el ruido, se integró en la vida austera, sencilla y contemplativa de San José como una más, sin ser superior a nadie. Allí estuvo 4 años.
Después de eso, gracias a la patente superior del Carmelo del 27 de abril de 1567, se concede a Teresa la autorización para fundar conventos femeninos de religiosas descalzas. Así, entre 1567 y 1562, Santa Teresa recorre España para ir abriendo diferentes sedes de la orden. Las diferentes fundaciones no eran automáticas y Santa Teresa no siempre era bien recibida en todas partes. A lo largo de su vida sufrió diferentes denuncias de personas, frailes y monjas, que habían profesado con los descalzos pero que salieron de la orden. A pesar de las numerosas presiones y descalificaciones, sigue fundando conventos. Santa Teresa muere en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582, en pleno viaje por algunos de sus conventos, aun estando enferma. Hacía pocos días que en Granada se había abierto el último centro religioso de descalzas en vida de la religiosa. Entre sus obras destacamos las siguientes en prosa. Libro de su vida. Está compuesta por 40 capítulos donde va narrando su camino hacia la mística. El libro de las fundaciones. Es continuación de este primero. En él va reuniendo los diarios, cartas, noticias o comunicaciones referentes a su actividad reformadora en los conventos carmelitas. El libro de las relaciones, en el que va desgranando sin apenas orden o concierto los favores divinos que recibe. Entre sus obras ascéticas y místicas encontramos El camino de la perfección. Escrito entre 1565 y 1570, tenía un objetivo utilitario, ya que fue escrito para guiar a las monjas hacia la perfección religiosa y para remover las conciencias adormecidas que no luchaban contra la reforma. Las moradas o castillo interior es el cénit de la escritura literaria mística de Santa Teresa de Jesús. Fue escrita cuando llevaba probablemente más de 10 años recibiendo visiones y experiencias espirituales. La compuso en el convento carmelita de Toledo a petición de sus superiores como guía para toda la comunidad. La mística hace referencia a fenómenos sobrenaturales que algunos creyentes experimentan o creen experimentar al entrar en contacto con Dios. Aspira a conseguir la unión del alma con Dios en esta vida. Para llegar a esta unión debe superar una serie de etapas que son los estados por los que el místico ha de pasar y que constituyen el proceso místico. Todo este proceso parte del deseo de Dios y el despertar del alma cuando presiente a Dios. Es un estado del individuo que pocos logran. Sus etapas son las siguientes. Vía purgativa, etapa de trabajos, sacrificios, en la que se purifica el cristiano. Vía iluminativa, contemplación y meditación, concentración del alma en Dios. Es la primera fase del estado místico donde el alma goza ya de la presencia de Dios. Vía unitiva, matrimonio. Tiene lugar la unión con Dios mediante la entrega total del alma. Tiene lugar un tipo de trance. La ascética es el esfuerzo por alcanzar la perfección. Trata de los ejercicios que debe practicar el cristiano para conseguir su perfección espiritual. La mística se diferencia de la ascética en que ésta ejercita el espíritu para la perfección, mediante dos vías o métodos, la purgativa y la iluminativa, mientras que la mística, a la cual solo pueden acceder unos pocos, añade a un alma perfeccionada por la gracia o por el ejercicio ascético la experiencia de la unión directa y momentánea con Dios, que solo se consigue por la vía unitiva. Para finalizar este vídeo, recitaré el poema Dichoso el corazón enamorado. Dichoso el corazón enamorado, que en solo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia a todo lo criado, y en él halla su gloria y su contento. Aún de sí mismo vive descuidado, porque en su Dios está todo su intento, y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso.